Estamos siendo reportados constantemente de temblores en lugares muy cercanos a la capital. Acá en el Perú hay varios puntos donde están teniendo sismo. Hemos tenido en esta semana un terremoto en nuestro país vecino de Colombia. Hemos tenido hace algunas semanas en Venezuela. También escuchamos de otros sismos alrededor del Asia. Entonces, hemos visto oportuno tocar el tema y para esta noche he invitado a Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué Buenas tal, noches. Juan? Buenas noches, bien. Todo tranquilo, gracias a Dios, hermanos. De igual manera, enviarles saludos con ustedes. Y claro, ¿no? Es sumamente sorprendente la cantidad de sismo que ha estado viendo en el transcurso de estas semanas. Ya bien lo has dicho tú, ¿no? Hace poco nomás en Colombia y hace un tiempo en Venezuela. Así es, así es. Entonces, ¿qué te parece la importancia del tema? ¿Lo ves importante el tema o no crees necesario? Bueno, si bien es cierto, no es siempre importante estar preparado, ¿no? Ya que últimamente siempre en el Perú, cada que hay un sismo en un país vecino, ya están surgiendo nuevamente, rebotando esas noticias, ¿no? Del ese terremoto 8.8 que puede estar llegando muy próximamente. Claro, digamos que ante las circunstancias, pues no faltan los que quieren, Claro. ¿no? Ganarse, digamos, por ahí algunas vistas Algún un poco de rating. y por ahí distorsionan Claro. información y se empiezan a ver los famosos fake news y entonces hay mala información o hay información verídica pero que está manipulada. Entonces, Claro. ante todo esto necesitamos saber bien qué es lo que está pasando Claro. y tener una idea amplia del tema, Y ¿no? sobre todo guardar la calma, ¿no? Así es. Porque la calma es mucho de que las personas no lo podemos tener en momentos de tanta dificultad. ¿No? Como una situación como tal, muchas veces no solemos mantener la calma y creo que en estos tiempos es importante poder mantenerla. Así es, así es. Vamos con la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a revisar el- los siguientes puntos. Primero vamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está sucediendo en el mundo y por qué sucede. Hay una explicación científica. Se entiende que lo que está pasando es producto de una distribución de la naturaleza que tiene que ver con la famosa cadena de fuego, ¿no? O el cinturón de fuego. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí vamos viendo, dice que alrededor del 90% de los terremotos del mundo y el 81% de los más grandes ocurren a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Ok? Eh, ese cinturón del Pacífico es una franja de aproximadamente 40.000 kilómetros que tiene alrededor fosas oceánicas y límites de placas tectónicas. ¿Ok? Este famoso cinturón del fuego está, digamos que geográficamente ubicado en todo lo que es el, digamos que el contorno del continente americano, Ujú. Chile, Perú, ¿no? Colombia, Ecuador, pasa por Centroamérica, Panamá, llega a México, Estados Unidos, Chapalaska, digamos, y de ahí conecta con el Asia a través de Rusia, Ajá. China, Japón, Claro, Corea, todo ese cinturón, ¿no? Y ahí es donde se produce el 90% de los terremotos del mundo. claro. No es sumamente, es un dato muy importante, ¿no? Porque debemos de conocer cómo proviene todo, Y ¿no? sobre todo, ¿dónde estamos nosotros ante Exactamente, esto, hay que ¿no? saber dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? Así Como es. país, hay que saber qué es lo que hay debajo de nuestros pies. Así, vamos con la siguiente, por favor, y ahí vamos a ver precisamente, hay como una especie de ranking ahí de terremotos, si ustedes ven ahí, hay 10. Se ha puesto ahí en este cuadro los 10 terremotos más duros que ha pasado, digamos, que hemos pasado en los últimos 5 años, ¿no? Hay, por ejemplo, hay el mayor terremoto registrado, el movimiento sísmico registrado de 8.2 en Alaska. Sin embargo, ahí no ha habido, digamos que, problemas Con las de personas, fallecidos o ¿no? No ha infraestructura, habido personas porque el lugar heridas. donde hubo ese sismo era un lugar no muy habitado, ¿no? Un lugar desolado prácticamente. Digamos que con poca, Pocas personas. pocas personas, ¿no?
Igual en el segundo dice Isla Sandwich del Sur, que están ubicados a la altura de la Patagonia Argentina, Ujú. pero bien al este de Argentina, o sea, eh, digamos que muy lejos del continente y tampoco es muy habitado esas islas, entonces tampoco ha habido... No ha habido pérdida. Así es. Sin embargo, vemos en este ranking de los 10 peores sismos que hemos tenido en los últimos 5 años, tenemos ahí la de Turquía, ¿no? Este está registrado con 7.8 y fíjate la cantidad, ¿no? La cantidad de fallecidos y la infraestructura afectada. Sí, ahí ya comenzamos a apreciar, ¿no? Que ya empezamos a ver que ha habido personas que han tenido problemas, ¿no? Infraestructura netamente dañadas. ¿No? Así es, ¿no? Y eso pasa porque, y precisamente, digamos que este tipo de sismos, de alguna manera delatan cómo es que la sociedad se ha ido organizando con respecto a su seguridad, Claro. ¿no? Es como las personas afrontan esto, ¿no? Porque podemos apreciar que en los primeros dos lugares que acabamos de mencionar, ¿no? No han habido, No había no ha problemas. habido problemas como tal, ¿no? Pero en el tercero hemos visto que sí, y creo que mucho abarca en cómo reaccionan las personas frente a estas situaciones, ¿no? Pero qué es lo que hacen antes de, tú mismo acabas de mencionar, ¿no? Que Así viene a es. ser incluso las construcciones ilegales en centros donde no deberían de habitar. Correcto, ¿no? Y ahí, mira, ahí yendo con ese mismo ranking, por ejemplo, en el número 6 si no me equivoco, está la de último, la que pasó en junio en Venezuela, Ajá. ¿no? Que digamos que es de una magnitud muy fuerte y ha habido 6.300 hasta ahorita personas fallecidas y todos los daños que ahí estamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, en el número 8 si no me equivoco, si no 7 está la de Colombia, ¿no? Que hasta el día de hoy, bueno, hasta hace un ratito yo vi que estaban registrados algo de 276 fallecidos y eso ha sido el día lunes, ¿no? Digamos que no hay una relación de cantidad de fuerza de magnitud con el tema de fallecidos o infraestructura dañada, porque eso está básicamente, digamos que ligado al tema de cómo están hechas las Claro. construcciones, cómo la sociedad está preparada o no. Se sabe, por ejemplo, que en Venezuela el sismo los agarró totalmente, como se dice, este, no se lo esperaban, porque ellos, digamos que en Venezuela no han tenido una cultura de Prevención, prevención, exactamente. no, de tratar digamos, de participar en simulacros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera se ve reflejado esos números de fallecidos o infraestructura dañada, por lo mismo que es una sociedad que no ha estado muy preparada en el tema, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta ahí, hay bastantes casos y bueno, pues no estamos libres, digamos, de eso. ¿No? Vamos con la siguiente, por favor. Ahí precisamente vemos lo que llamamos como lo que se denomina el cinturón El del fuego, ¿no? cinturón. El cinturón El del cinturón fuego de que fuego. está en todo el Pacífico y como parte de esa geografía está nuestro país, el Perú. Y ahí vemos precisamente en los puntos de ese mapa los puntos del anterior cuadro, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Turquía no está en el cinturón de fuego, pero sin embargo pasó un terremoto muy fuerte y vemos ahí las consecuencias, ¿no? O sea, no, digamos que no es obligatorio, Estar en el cinturón de fuego, estar ubicado como tal para correcto, poder percibir un sismo de tal magnitud. correcto. Es más, por ejemplo, uno de los países que recibe constantemente o tiene muchos, sufre muchos sismos es, por ejemplo, en Europa e Italia. Ujú. Constantemente tiene esos sismos, ¿no? Y como vemos, no está en el cinturón de fuego. Sin embargo, su geografía también es muy semejante, digamos, Claro. porque hay volcanes, hay ese tipo de cosas que permiten que de alguna manera la Tierra se esté constantemente moviendo y teniendo esas consecuencias, ¿no? Y bien, entonces, ese es el contexto mundial, digamos. Vamos con la siguiente, por favor. La Tierra registra en promedio más de 1.000 sismos diarios, ¿no? Totalmente imperceptibles para el ser humano. Y alrededor de 15 a 20 sismos de magnitud
7.0 al al año, año. nivel global. Así es, digamos que de 15 a 20, de 7.0 para arriba, Ujú. ¿no? Los sismos no son eventos aislados o irregulares, sino el mecanismo natural de liberación de energía del planeta. Claro. No podemos entender que en sí, ¿no? Cuando sucede un sismo, muchas veces, bueno, ahora que estamos no prácticamente en mira de uno, lo normal o lo ideal sería que haya un pequeño movimiento para que las placas se puedan acomodar esa energía acumulada que hay. Así es. Así es. Y muchas veces el tema ni siquiera tiene que ver, a veces, por ejemplo, ahora último nomás, hace unos años sucedió un terremoto en Japón y por ejemplo nosotros sabemos por noticias y tal vez por videos que Japón es un país que está muy preparado Claro. con el tema de sismos, ¿no? Sin embargo, el último sismo de magnitud 7 digamos que superando los 7 grados, dañó mucha infraestructura porque no tenían previsto, nadie lo tiene previsto porque nadie sabe lo que va a pasar Claro, en un nadie sabe lo terremoto. que puede pasar. Hubo como una especie de fracturación de suelos en muchas localidades que produjo que se cayera mucha infraestructura, a pesar de que es un país que Preparado. se prepara en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso no hay certeza sobre lo que puede pasar a pesar de que un país se prepare, pero definitivamente puede pasar mucha tragedia si es que no está preparado, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Vamos a ver, ahora vamos a ver el contexto americano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los sismos últimamente? No sé si ustedes chicos han escuchado. En Huancayo está habiendo sismos constantemente, ¿no? Y lo más preocupante es que los sismos, digamos que el patrón o, o la tendencia es que son sismos que están entre el rango de 4 a 5 grados, o sea, y ya van semanas y días con réplicas y entonces está preocupando. Desde el día lunes que sucedió el terremoto en Colombia, está sucediendo algo parecido en Sullana, en Piura. Hay sismos, Pequeños movimientos. hay sismos de 4 a 5 grados que se están repitiendo entre 2 a 3 días cada cierto tiempo, ¿no? Es más, mira, hacemos un ejercicio, mi estimado. ¿Tú usas el X, el Twitter? Ya, entonces vamos a buscar el IGP, ¿ya? El Centro de Sismólogo Nacional. Ese es el centro que reporta los sismos que hay en el Perú. Ellos tienen todos los estudios relacionados a sismos, pero relacionados a nuestra nación. Y vamos a ver cuántos sismos se han registrado en las últimas 24 horas, según este Instituto de Sismología, ¿ya? Hace 9 horas se reportó un sismo en Sechura, o Sechura, Piura, ¿no? Dice intensidad, ¿cuánto ha sido? 3.8, magnitud 3.8. En kilómetros, ¿y en dónde? En Sechura 2, digamos, ¿no? Que es Sechura, Piura, ¿ok? De hace 21 horas, ¿dónde ha sido? En Panao, queda Pachitea, Huánuco, de 4.2. 4.2 ya es un temblorcito, ¿no? Hace 24 horas, digamos, hace un día, ¿en dónde? 4.1 en el mismo Sechura, Piura, ¿no? Y más o menos el mismo rango en Piura 4.0 igual en Sechura, ¿no? Y otro, mira, de 4.9 en el mismo Sechura. O sea, más o menos por lo que está viendo ahorita, se está entendiendo, por ejemplo, hace semanas sucedió en Venezuela el terremoto, fue un doble terremoto por el tema de las placas que hay ahí, eh, y las réplicas iban más o menos en ese orden de magnitud, ¿no? Y lo mismo está pasando en Colombia, el terremoto fue el lunes en la mañana y las réplicas están yendo más o menos en ese tipo de movimientos. Y lo mismo está pasando ahorita en Sechura. Ha habido un sismo de 5 grados y las réplicas están ahí más o menos, ¿no? Lo mismo ha pasado en Chupaca, Huancayo.
También más o menos las réplicas van en ese sentido, ¿no? Entonces estamos viendo que eso es algo que está pasando, ¿no? No podemos ignorarlo. Y si uno va para atrás, vamos a encontrar que hay varios Hay sismos, más y más sismos. más y más sismos, ¿no? Pero ¿qué está pasando en América del Sur, digamos, ¿no? Y hay que entender un poquito esto porque ya, digamos que hoy hay más información, hay más especializaciones con Claro. respecto a sismos y hay más información técnica que nos puede nos puede ayudar a entender qué está pasando y nos puede ayudar sobre todo a prevenir. ¿Qué dice ahí? La costa occidental de América del Sur está dominada por el choque entre la placa de Nazca oceánica y la placa sudamericana continental. La placa de Nazca se subduce o se introduce por debajo a una velocidad promedio de 6 a 7 centímetros por año. Esta convergencia genera una zona de fricción de miles de kilómetros donde la deformación elástica se acumula continuamente a lo largo de décadas o siglos. O sea, digamos que esto es inevitable, ¿no? Son dos bloques gigantescos de tierra que están chocando, pero una de ellas está que se mete por debajo de la otra, ¿no? Vamos a ver la gráfica, hay una gráfica. Ahí está. Fíjense, lo que vendría a ser la placa de Nazca es una placa que viene del mar, ¿no? Contiene el mar. Es todo un bloque de tierra que viene del mar y que choca con la placa sudamericana, que es todo lo que es el continente americano, digamos. Pero la placa de Nazca, si ustedes están viendo ahí en la gráfica, se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, ¿no? Y está que se mete a un ritmo de 6 7 centímetros anuales. Digamos que los estudios están demostrando que ese es el regular. Pero ¿qué está pasando ahora que está provocando estos sismos de grandes magnitudes? Es que hay sectores de toda esta placa, digamos que es digamos que es desde Chile hasta, hemos visto, ¿no? Todo lo que, la placa de Naja, si no me equivoco, es hasta Colombia incluso, ¿no? Digamos que toda esa parte, hay zonas donde sí está cediendo naturalmente, como indica los estudios, 6-7 centímetros anuales, pero hay sectores donde no se está moviendo nada. Y esas son las zonas que más energía acumulan mientras que va pasando el Así tiempo. es, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras varios digamos, sectores de esta placa de Nazca están cediendo naturalmente, hay varios sectores que se están aguantando, Ajá. Están reteniendo. reteniendo. Entonces produce como una especie de elasticidad de todas maneras, ¿no? Los sectores que se están hundiendo están jalando a los que no están hundiéndose, Claro. entonces está produciéndose una tensión que cada vez que se, desa- se, se desarrolla en el sismo, produce precisamente estos sismos a gran escala, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en la placa de Nazca. Entonces, esa es una realidad, no podemos ignorarlo, eso está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos acá, no? A ver, normalmente dice que esta, una liberación gradual mediante microsismicidad. Toda la deformación acumulada se liberará únicamente mediante megaterremotos que puedan superar los 8 grados, ¿no? Cuando se acumula en el tiempo en los movimientos, cuando no avanza no, ahí está, mire. Estudios mediante tecnología GPS de alta precisión e interferometría de radar revelan áreas donde las placas no se deslizan de forma suave, sino que están totalmente estrancadas o bloqueadas. Ahí tiene un nombre técnico que, al no haber liberación gradual mediante microsismicidad, toda la deformación acumulada se libera únicamente mediante megaterremotos. Entonces ahí es donde se produce Esa es la explicación del por qué suceden los terremotos. ¿No? Así es. Entonces, esa es nuestra realidad. Eso está sucediendo en América del Sur y tal vez pensamos que hoy en día hay más terremotos o más movimientos, en realidad siempre ha habido, ¿ah?
Sí, siempre ha pues. habido, sino que digamos que hoy estamos teniendo una percepción distinta porque estamos notando más terremotos o más sismos fuertes cerca a nuestro punto donde estamos, cerca al Perú, ¿no? Chile constantemente es un país que sufre sismos. Exactamente. Ecuador también hace unos años pasó unos terremotos fuertes. Lo mismo ha pasado en Venezuela, está pasando en Colombia. Entonces nos llama la alerta. ¿Qué está pasando en Perú? ¿O No qué puede pasar podemos, en Perú? no podemos ignorar estos mensajes de la naturaleza que nos otorga. No debemos tomar precaución y prevención. Así es. Así es, mi estimado Dieguito. A ver, vamos a ver la siguiente, por favor. La realidad peruana y hay un posible escenario de un megaterremoto. Vamos a ver. El escenario sísmico de Lima y Callao indica que la costa central del Perú es identificada por la comunidad geofísica internacional como una de las zonas de mayor riesgo sísmico del planeta debido al famoso silencio sísmico o bloqueo tectónico que acumula energía desde el terremoto y maremoto del 28 de octubre de 1746, que fue un sismo entre 8.8 a 9 grados de magnitud. Donde podemos decir que desde 1746 Lima no ha recibido un golpe de tal magnitud. Claro. O sea, el deslizamiento de la placa de Nazca hacia la capa sudamericana se ha estancado y desde esa fecha, mira cuántos años, ¿ah? No ha soltado la No energía ha acumulada que hoy en acumulado. día puede tener. Así es. Se dice que digamos que el territorio donde podría ocasionarse ese sismo concierne desde Chimbote, al norte de Lima, hasta Ica, Pisco, ¿no? Al sur de Lima. Que digamos que en ese punto hay bastantes sismos constantemente, ¿no? Exacto. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Sí, perdón. Ahí está. Monitoreos con estaciones GPS de alta precisión confirman que la placa de Nazca está completamente acoplada a la placa sudamericana frente a la costa de Lima, entre Chimote y Pisco, ahí es lo que comentaba, ¿no? Acumulando un desplazamiento no liberado que supera los 6 metros. El IGP, precisamente el instituto que hemos leído, proyecta la ocurrencia inevitable de un sismo de magnitud 8.8. O sea, en algún momento va a pasar. eh, Claro, ¿no? Eso está, digamos Claro, que no podemos ignorar que es una realidad de que va a pasar. ¿Cuándo? No lo no la sabemos. sabemos. No, porque pueden haber muchas personas que pueden decir si este día pasa, o muchas personas que están inventando, porque yo veo en redes muchas cosas, Sí, no muchas opiniones, que bueno, la opinión se respeta, ¿no? Pero solamente lo que ocasiona es el temor en las personas. sí, incluso, si no me equivoco, creo que la Marina salió en estos días a desmentir algunos Claro, audios un de audio que que se ha filtrado diciendo de que en creo tal que en tal fecha, fecha iba a haber así es, el famoso terremoto 8.8 y no nos acordamos que hace poco también decían que iba a pasar y hasta hace unos meses decían que iba a pasar y no ha pasado. claro, ¿No? así es. Entonces, hay muchas personas que se lo toman simplemente por el hecho de tener fama, rating o vistas, no volvieron a tocar estos temas, que claro, más que el temor nos debería llevar a la pregunta es que si estamos preparados o no para recibir este sismo de 8.8. Así es, así es, así es. O sea, digamos que la ciencia nos da un indicativo, ¿no? De que va a suceder un sismo de 8.8, pero nadie puede saber el día ni la hora. Es como la segunda venida de Cristo, nadie sabe ni Nadie el sabe cuándo va a día venir ni el la Señor. hora, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿ok? Entonces, a ver, vamos con la siguiente, por favor. Eh, Dentro de las proyecciones de estudios, se dice, ¿no? Eso es más o menos las proyecciones. Obviamente son números, pero digamos que hay que tomarlo como lo que son, números, ¿no? Indican que más o menos la vulnerabilidad estructural se ve alrededor del 70% de edificaciones de Lima Metropolitana y el Callao. Y esto tiene su, y esto tiene un sustento, una base, porque definitivamente pues acá en Lima, sobre todo en Lima y en muchas partes del Perú, hay muchas viviendas que están en lugares muy vulnerables. Claro, muy aparte de que Lima es un lugar que está muy sobrepoblado y eso ha llevado a que las personas puedan buscar lugares
inhabilitados para que Y no, puedan así es. formar sus hogares sin tomar en cuenta las consecuencias que puede traer. Y no solamente eso, sino que a nivel, digamos, administrativo, muchas municipalidades otorgan licencias, o Son digamos, permisos, ¿no? otorgan, no licencias, pero por lo menos otorgan ciertas, como que, no sabría decirte exactamente el nombre técnico, pero como que es cierto permiso para que Claro, construyan ahí, ¿no? podríamos decir que se solicitan permisos para que las personas puedan habilitar en un suelo que de por sí no es No es seguro, habitable. pero simplemente por el hecho de recibir una remuneración a cambio es lo que puede ocasionar, Puede ocasionar, ¿no? ¿no? Y ustedes, y si hacemos un ejercicio, por ejemplo, si vamos a esos lugares vulnerables, por ejemplo, tú vas a encontrar casas en muchos cerros donde las bases de, de esas casas son, por ejemplo, llantas. Yo he visto casas con bases de llantas, ¿no? Exactamente. ¿No? O Sí, pircas, digamos, que están acopladas, que tú tocas un poquito y ¡pam! Se caen, si se de por sí las desmoronan. personas sufren en bajar, como en subir a sus hogares, ¿qué será si se presenta un sismo como tal? ¿No? Así es. Entonces, digamos que estos números de 70% de edificaciones que se podían deteriorar a partir de un sismo de 8.8 no son números al azar, son números Claro. que son cálculos que se hacen en base a la realidad peruana, ¿no? ¿Qué más nos indica? Dice que los organismos oficiales como el CENEPRED o INESI estiman un impacto superior a 110.000 110.000 víctimas víctimas, mortales y más de 2 millones de heridos heridos y y más más de de 350 mil 350.000. viviendas colapsadas e inhabitadas. Inhabitables. Esos son los números, ¿no? Fuertes, ¿no? Es un aproximado. Podrían ser menos, como podrían ser más, ¿no? Ojalá, sí, bueno, ojalá nunca suceda, La verdad, eso es lo que pero muchos en todo esperamos. caso tratemos siempre de que sean menos, ¿no? Exactamente. Hay que buscar el mal peor, Así es. Y ¿no? mira, el punto 3 suelos blandos, Blandos. depósitos, edificios arenosos, laderas de cerros en distritos como Comas, Caraballo, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Lurín, Ventanilla, intensificarán la aceleración del sismo y desencadenarán el fenómeno de licuación de suelos. Cuando los suelos son muy arenosos, precisamente son esa. ¿Qué es una licuación de suelos? ¿Alguien tiene idea? Licuación de suelos. Bueno, ¿te suena algo de licuadora? Licuación. ¿Tú debes saber, Roy? ¿Algo? Básicamente está relacionado con el suelo cuando se empieza a mover, a desencadenar como si tuviera una licuadora y que produce arriba en la estructura, se rompe Cae. todo, se abre todo, se agrieta todo, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Qué más? La Dirección Hidrográfica y Navegación de la Marina indica que de todas maneras se prevería un tsunami de alrededor de 6 a 10 metros de altura, los cuales impactarían el litoral del Callao y zonas costeras en un lapso de 15 a 20 minutos posteriores al movimiento sísmico. Estos datos básicamente, aunque suenen de terror, Sí, más pues. que llevarnos al miedo, como vuelvo a decir, hay que llevarnos a la pregunta si estamos totalmente preparados para recibir un sismo como tal. ¿Tenemos las cosas necesarias en casa? ¿Sabemos cómo afrontar una situación como tal? ¿O simplemente estamos a la improvisada, no de que venga y que pase lo que tenga que pasar? Claro. Ante esa pregunta, precisamente vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, acá vamos. La prudencia bíblica y la preparación práctica ante emergencias. Eh, varias veces, ¿no? Varias veces yo he preguntado, ¿no? Yo he comentado así a varias personas cristianas, ¿ah? Les he dicho, mira, está habiendo sismos, hay que estar preparados. O a veces, o a veces esperamos que suceda, ¿no? Para recién empezar a movernos un poquito en temas de seguridad. Y a veces incluso los cristianos pensamos de que, bueno, pues no, Dios nos va a cuidar, ¿no? Y claro, eso no hay duda, ¿no? Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, La fe sin obras. pero eso no significa que tengas que tener un mínimo de Exactamente, no, prevención, ¿no? claro, sí es posible. Dios me cuida, eso lo sabemos, pero también hay que cuidarnos. Así es. No, es verdad, ¿no? Hay que orar, pero también hay que hacer. Así es. Entonces, ¿no? Que si queremos que Dios nos cuide, perfecto, Dios nos va a cuidar, pero también no hay que exponernos al riesgo.
No, si sabemos que puede venir algo de tal magnitud, hay que prepararnos, hay que tener las cosas en prevención para que si va a suceder un mal, que venga el mal, pero un mal peor, no, perdón, un mal menor. Así es, así es. Acá en las escrituras habla sobre la prudencia. La palabra en hebreo es phronesis, en hebreo y phronesis en griego. Fronesis en griego. No significa que es miedo ni falta de fe, sino la capacidad dada por Dios para discernir los tiempos, prever los peligros y tomar decisiones de anticipación responsable para preservar la vida y Y la la familia. familia. Eso es prudencia. Y por algo el Señor Jesús dio muchas enseñanzas acerca de cómo ser prudentes, ¿no? Vamos a las siguientes, por favor. Ahí, mira, ahí en- esto está, si no me equivoco, no le he puesto ahí, eso está en Mateo, si no me equivoco. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese está en Mateo, no lo he puesto ahí. Pero tomando como ejemplo esta ilustración, el Señor Jesucristo está comparando ahí a las personas que, digamos, que no descuidan su vida espiritual con un tema muy real, que es la prudencia con el tema de la construcción. Si tú Exactamente. construyes tu casa en un lugar muy, no muy Arenoso, seguro, no muy seguro. Tenemos de por sí el saber de que en algún momento puede pasar algo y esa casa se puede derrumbar. ahí está, clarito, ¿no? Claro, no El mismo Señor solamente... Jesucristo te está diciendo que la persona que no descuida su vida espiritual es como el hombre prudente. Dice ahí. Exactamente. Para tener más en claro la cita y los hermanos lo pueden buscar, se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24. De ahí a partir en adelante Así podemos es. observar, ¿no?, sobre lo que el Señor nos dice sobre la persona que edificó en la roca y la que editó y la que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena. Y hay un coro incluso que conocemos los cristianos, ¿no? El hombre prudente, su casa construyó. El hombre insensato, su casa construyó. ¿Dónde lo construyó? En la arena, ¿no? No sé si te han enseñado ese corito. No, la verdad no lo conocía. Bueno, realmente hay unos hermanos de mi generación que se acuerdan. Pero ahí la referencia está clara, ¿no? O sea, ante situaciones como esta de desastres, antes de que suceda el desastre, porque nadie está libre de eso, lo que el Señor Jesucristo nos manda es que seamos prudentes. Exactamente. No podemos ser personas descuidadas, ¿no? A veces esperamos que suceda algo para recién reaccionar. Somos muy tercos. No somos proactivos, somos reactivos, ¿no? Reaccionamos después de lo que Claro, pasó. reaccionamos después de lo que pasa, mas no nos prevemos de No aquello. prevemos. Y la prudencia tiene que ver con el Prever. Es el Correcto. pensar distintas cosas que pueden pasar. Así ¿No? Para es. salvar a los nuestros, porque son las personas que amamos, ¿no? Nadie quiere que un familiar pase por algo o atraviese casos como lo que pasó en Colombia o en Venezuela. Nadie espera eso. Así es. ¿No? Así Por lo es. tanto, hay que prever a la familia, no siempre estar en comunicación si tenemos todo preparado para un posible caso como este. Así es, mi estimado Dieguito. Vamos a ver con la siguiente, ¿qué dice ahí? Proverbios 22:3. El avisado, o sea, la persona que está atenta a las situaciones, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No, acá estamos hablando del riesgo latente, actuar con anticipación es el sello distintivo de la sabiduría. Esto está en Proverbios. Ser prudente es ser sabio. Entonces, cuando alguien te diga, no pasa nada, no, hermano, no va a pasar nada, Dios nos va a cuidar, ¿qué le puedes responder a un hermano que te diga así, ¿no? Porque yo he escuchado, ¿no? Yo le digo, hermano, mire, hay que estar atentos, ahí va a haber, hay varios reportes de sismos y hay que Claro. tener prevención, que esto, que lo otro, y No hay por que ahí, ser muy confiados. y por ahí te dicen, como diciendo, no pasa, como diciendo, hombre de poca fe, ¿no? Pero ahí está, pues yo no digo, yo
no es que no tenga fe, sino Claro. que ahí dice Proverbios 22, ¿qué dice? El Dice, avisado. el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Reciben Y el el- Señor te está diciendo como tal, prevé, sé prudente, piensa, ¿no? Que las cosas pueden pasar, ten un plan B, ¿no? Ten un plan ante las Un cosas, plan las A, un plan B, consecuencias, digamos. un plan A y un plan B de las mil y un cosas que pueden suceder, Así ¿no? es, así es, así es. Vamos con la siguiente, por favor. Ahí vamos de frente a las recomendaciones prácticas de preparación ante emergencias. ¿Qué podemos hacer? Primero, hay que diseñar y ejecutar un plan de emergencia familiar. Exactamente. No ¿No? siempre hay que tener esa conversación en familia, no sentarnos a la mesa y ponernos a pensar, tenemos esto, tenemos el otro. Hay que pensar en el hogar, ¿no? Ver si Así hay, es. hay columnas, ¿no? Que pueden, sitios seguros, ¿no? Y que sobre todo decir que hay que mantener la calma. Porque si bien es cierto, puede que nos agarre juntos, como puede que nos agarre estando uno en el trabajo, otro en el colegio y Así otro en es. casa, O en la ¿no? noche cuando estamos O estamos cuando durmiendo, estamos o cuando estamos en durmiendo. el trabajo o Exactamente. estudiando. Tenemos que ponernos en todos los escenarios, coordinar. Ahí precisamente están algunos puntos, ¿no? A ver si me ayudas a leer, Diego, por Claro. favor. Bien, dice, bueno, ya hemos leído, ¿no? Diseño y ejecución del plan para emergencia familiar. Dice, identificar zonas seguras en la vivienda, columnas y vigas, ¿no? Columnas y Para vigas, mencionarse poco, digamos. ¿no? Dice, anclar muebles pesados, estantes o aparatos que pueden colapsar, Así ¿no? es. Si es que ves algún librero, algún cuadro ahí Claro. que está medio flojito, pone su clavito, lo aseguras, E ¿no? incluso hay muchos que tienen como mesa, no una mesa de madera, sino una mesa de vidrio, ¿no? También. Y eso puede jugarnos muy en contra al momento de un sismo, porque se puede romper, se puede dañar, pueden haber cortes, Dios no quiera. Correcto, ¿no? Entonces digamos que hay que prever sobre esas Claro, cosas, ¿no? ¿Qué más? Despejar rutas de evacuación. O sea, tienes que tener tu ruta de evacuación. claro, Digamos que desde el domicilio que está más al fondo de la casa hasta la puerta exactamente. debe haber, digamos que una línea que te ayude a evacuar rápido. No ¿Sí? puede haber ni una barrera en la puerta, ¿no? Claro. Digamos que tus muebles, la distribución de tu casa no puede estar Muy toda apegado, no va a entreverada, estar ¿no? todo enterrado, porque al menos del momento te puedes caer, te puedes Así tropezar, es. y uno se cae encima del otro y viceversa, y los daños son peores. Claro, ¿no? ¿Qué más? Fijar un lugar de reunión familiar fuera de la vivienda tras la evacuación, ¿no? Exactamente, hay que revisar afuera de nuestros hogares en qué lugar podemos reunirnos durante el sismo, durante el movimiento, ¿no? Digamos que los puntos o los puntos más fáciles de llegar podrían ser los parques, ¿no? Son lugares despejados, porque digamos que después de un sismo, ¿qué puede suceder? Las famosas réplicas. Claro. Entonces no estamos seguros en el domicilio o en el centro de labores, ¿no? Entonces los lugares más fáciles de estar hasta que pase, digamos, las réplicas Exactamente. tendrían que ser un parque o tal vez alguna iglesia con una buena infraestructura, lugares totalmente, digamos, recomendados, ¿no? Claro, hay que ver si el lugar donde yo estoy parado no hay una pared que se puede caer, un poste, Correcto. ventanas, no, cosas que nos pueden dañar estando fuera de nuestro hogar. Así, por ejemplo, en casa nosotros conversamos mucho sobre eso y sabemos, ¿no? Por ejemplo, si sucediera un sismo de fuerte magnitud, justo en horario de estudios o trabajo, entonces tengo a mi hija menor en el colegio, tengo a mi hija mayor en la universidad, tengo a mi esposa trabajando en la calle y yo también por ahí en la calle o tal vez en mi estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, más o menos nos hemos distribuido, ¿no? Primero, el que esté más cerca, ir a casa, al colegio a recoger a la pequeña. De ahí regresar y si no podemos entrar al domicilio, al parque que Estando está a la afuera, espalda de la claro. casa. Y de ahí, y digamos que esto, ¿por qué? Porque cuando suceden los sismos, colapsan los servicios. Exactamente. Colapsan. La señal, el móvil, no carga. Que en el terremoto de Pisco, ¿qué edad tenías tú? Bueno, cuando estamos hablando de Pisco, estamos hablando de que sucedió en el 2007. ¿Correcto? Yo tenía ya un año. Un añito. Un año, Un añito. un ¿Ustedes, añito, chicos? mi coche. Un año. Uy, ni existía, creo, acá uno.
No, 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 tampoco no no existía nacían. ni en el pensamiento, creo. Ni planeado. Estaban ni en planes. Miren, les comento algo. Miren. El sismo de Pisco, acá en Lima, bueno, yo, yo estaba, yo no sentí el sismo porque yo estaba manejando. Yo Ajá. estaba manejando, pero estaba manejando por la Costa Verde. Y Mm. estaba manejando justo para el lado que da para el mar, ¿no? O sea, la bajada, como Claro, claro, claro. yo salía de mi trabajo, trabajaba en el Callao, bajaba a Bagambeta, iba por la Costa Verde y entraba hacia Barranco donde yo vivía. Y ahí fue el sismo y recuerdo que caían piedras, recuerdo que hubo un destello de luz, dos veces destello de luz que alumbró todo el cielo, la gente corría desesperada, terrible. No sentí el movimiento, pero lo que sí puedo dar fe de lo que pasó, es que colapsaron las líneas telefónicas. Se cayeron todas las líneas telefónicas. Entonces la gente estaba desesperada. Lo único que había activo en ese momento era la radio, por ahí se restableció digamos, la señal televisiva, pero la señal telefónica colapsaron. Entonces toda la gente estaba desesperada porque quería comunicarse con sus familiares Y no podían. y no se podía porque encima el sismo sucedió en una hora donde normalmente la gente se desplaza de su trabajo a su domicilio o de su domicilio a sus estudios, qué sé yo, ¿no? Entonces todo el mundo estaba loco, corriendo, se desesperó y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que hacer un plan. ¿Qué pasa si sucedería un sismo en tal hora? Tienes que prever Claro, dónde tiene que diseñar encontrarte. un plan. Así es, ¿no? Es más, te diría que hoy en día pueden buscar también, ¿no? Hay números, ¿no? Como el 119, ¿no? Así En el es. cual ante cualquier emergencia pueden ahí tener la comunicación de manera gratuita con sus familiares, ¿no? Entonces hay Sí, que buscar esa información, porque si hay que tener esa justo, prevención. justo vamos a llegar a eso. Vamos a hacer una práctica sobre eso. Lo último que hice es designar responsabilidades previas, ¿no? Con respecto La a- asistencia de así es. niños, adultos mayores. Por ejemplo, en casa ya tenemos asignado quién va a abrir la puerta, quién va por los Exactamente. niños, quién va por las mascotas, quién va por la mochila de emergencia y todos ahí Claro, salimos, para digamos, tener un ¿no? mejor trabajo. Claro, tenemos que tener esa, ya, a ver, el cuarto que está más cerca de la puerta Se tendría que encarga. ser la que abre la puerta, digamos, Exactamente. ¿no? El cuarto que está al final tendría que ser el que va a ir chequeando que nadie se quede en la casa, digamos, ¿no? Entonces, cosas como esas nos pueden ayudar a organizarnos mejor ante este tipo de situaciones. Exactamente. A la siguiente, por favor. Confección de combo de supervivencia, la famosa mochila de emergencia. Obviamente, pues, esta mochila es una mochila para subsistir, digamos, los primeros días posteriores al Claro. sismo, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? Cuando el sismo no te avisa, no te dice nada, y uno sale corriendo y todo se queda en la casa, Y todo colapsa y colapsa, todo se pierde. no hay, no hay plata, no hay cosas, no hay nada, entonces después viene el hambre, ese tipo de cosas, vemos, ¿no? Lo que está pasando, lo que ha pasado posterior a los sismos, hay mucha necesidad. Una mochila de emergencia puede ayudar, pero obviamente lo primero es subsistir, ¿no? Exactamente. Subsistir, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Uso de la línea 119. Ya, bueno, eso es precisamente por lo que les decía, ¿no? El tema de la mensajería, ¿no? Ante un desastre de red telefónica, el tema de la 119. Vamos a hacer una práctica, ¿les parece, chicos? Vamos a hacer una práctica, todos. Muy bien. A ver, todos marquemos. A ver, vamos a suponer que nos agarra el sismo acá todos, ¿ya? Uy, Y de pronto se caen las cosas y cada uno está en diferentes puntos y justo estás con tu celular. Colapsan las redes, no tiene manera de comunicarte. Este sistema del 119 se ha creado precisamente para atender esa primera necesidad de comunicarte con tus con tus familiares familiares. o con tus amigos y saber si están bien o mal. O no tiene señal, entonces ya puedes más o menos calcular qué puede estar pasando. Y si está bien, entonces te da más tranquilidad, ¿no? Exactamente. A ver, Roy, a ver, marca el 119. Sí, ponle en altavoz, ¿ya? A ver, estamos en un simulacro, ¿ya? A ver, a ver.
A ver, vamos a hacer con Roy. Roy está en producción, está detrás de cámara. Él va a marcar el 119. Ponen altavoz para todos. Ya. Presiona. No, a ver. Presiona el uno y da un mensaje. Hola, estoy aquí, estoy bien. Ya. Muy bien. Ya. El ¿Cuál es uno, el 1 es El para uno, el uno. dejar el mensaje. Presionas el uno y ahí te dice, por favor, deja el mensaje y da el mensaje. A ver, deja un mensaje. Hola, hola, estoy bien. Gracias. Uy, Macho. ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Siempre, Roy. No se preocupen. Estoy... Este... ¿Ya finalizaste este mensaje? ¿Finalizas la llamada? Finaliza la... Ajá. Sí, ya. Muy bien. Ahora, ya, Roy está en un lugar lejano comunicándonos que está bien. No hay comunicación con nosotros. Entonces, suponiendo que, a ver, Diego, tú eres el que quieres recepcionar. A ver. Ya. Marcas el 119. Ya. Presione 2 para recuperar el Ya. mensaje. Vamos a recuperar el mensaje de Roy. Presionas el 2. Ingrese el número del cual desea escuchar el mensaje. Ya. Entonces tú tienes el número de Roy. A ver. ¿Tu número? ¿Ah? ¿9? ¿Ya? ¿Ya? A ver. Pum. Nuevo mensaje de voz. Y ahí sale el mensaje. 0. Mensaje de voz antiguo. Nuevo mensaje. Hola, estoy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Está perfecto, ¿sí o no? ¿No? Entonces- Imagínate que no existe la posibilidad de llamar, marcas al 119 y eso sí tiene, digamos, una cobertura que ayuda. Claro. Entonces, tengamos presentes. Es marcar al 119, Así es. número 1, para que Para dejes dejar el mensaje. tu voz. No, para que dejes el mensaje de que estás bien, estás en tal lugar, todo Así bien, es. tranquilo. Y para recibir ese mensaje, 119, marcas el 2, colocas el número de tu familiar, ya sea papá, mamá, hermano. Y con eso recibes Recibe ese mensaje. el mensaje. Así es. De esa manera nos podemos estar comunicándonos frente a este sismo. Cualquier ¿No? situación. Frente a cualquier situación, En incluso. realidad es para cualquier situación de Claro, emergencia, puedes usar en digamos, cualquier ¿no? momento. Así es. Pero digamos que inicialmente es de mucha utilidad o sería de mucha utilidad en estos tipos de escenarios, ¿no? Exactamente. Entonces, hermanos, vemos que es algo practiquísimo que podemos aprender. Practíquelo en casa con sus familiares. Tenga por ahí una lista con los números de sus familiares, Claro. ¿no? Donde todos podamos tener, ¿no? Porque, miren, con mucha sinceridad, ya los números telefónicos ya no los memorizamos. Antes, te diré que los números telefónicos los teníamos de memoria. Yo tenía por lo menos memorizados unos 30 o 40 números, ¿no? Wow. Pero hoy en día ya como la tecnología ha Todo avanzado, la practicidad se está, guardas. solamente que guardas el digitalizas. nombre y ya no guardas el número, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que yo la justa me sé el número de mi papá, creo. El de mi mamá no me lo sé. Y entonces tengamos un directorio familiar, tengámoslo en la billetera, en algún punto de acceso rápido, Exactamente. para que ahí tú puedas llamar al inbox y revisar si tienes mensajes de tus seres queridos, tus familiares o amigos, y de esa manera puedas estar más tranquilo Exactamente. Ajá. en situaciones como esta, ¿no? Entonces vemos que ahí que el 119 es una buena herramienta y que nos puede servir, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más? Ah, bueno, ahí están las instrucciones, ya ¿Qué es nos hemos básicamente dado, lo que ¿verdad? hemos hecho? Más o menos, miren, el mensaje se queda grabado por aproximadamente 7 días, ¿ah? 7 días, así que digamos que Tenemos 7 días para poder escuchar el El mensaje de ahí que nos se dejó borra el el familiar y de ahí Así se es. borra. ¿no? Entonces ahí está la instrucción, ya hemos hecho la práctica, el número 1 para dejar mensaje, el número 2 para recepcionar el mensaje. Exactamente. Muy bien, vamos con la siguiente, por favor.
¿Qué más? Participación de simulacros y evaluación estructural. Hay que realizar los ensayos periódicos en casa e iglesia para automatizar la respuesta de evacuación y solicitar la revisión técnica de la vivienda para corregir vulnerabilidades físicas Ante el desastre. del desastre. Esto sí, o sea, Es necesario. en casa hay que practicar. Claro, es necesario. Hay que practicar Claro. y hay que participar de Del simulacro. de Muchas las, veces. de las convocatorias de Exactamente. simulacros que hay a nivel nacional. Precisamente hay la siguiente, por favor. Acá hay el próximo simulacro a nivel, es el segundo simulacro nacional multipeligro. En el Perú se va a realizar este viernes 14, este viernes, o sea, aquí 2 días, ¿no? A las 3 de la tarde, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, en conmemoración del sismo del Pisco de 2007. Hay que participar de esto, Sido. Muchas veces no le tomamos importancia, ¿no? Cuando estamos en la universidad, en el trabajo del colegio, y cuando llega el simulacro, muchas veces decimos, no, ya, Así no es. el simulacro, muchos bajan caminando, muchos no llegan, otros gritan, otros corren. Y lo digo porque me ha pasado también, ¿no? Porque yo también lo he hecho. A todos ¿no? nos pasa, ¿no? Pero no le tomamos la importancia debida, ¿no? exactamente, pero hay que ponernos en práctica, hay que participar de aquello, porque ello nos va a preparar, nos da una idea de cómo reaccionar frente a una situación como tal. De por sí no va a ser 100% igual, De hecho porque que sí. en un simulacro nosotros sabemos cuándo va a pasar. Muchas veces incluso que diría que lo ideal debería ser de que los simulacros no se avisen, sino también caiga, no de sorpresa. También ¿No? sería bueno. Pero sí. si bien es cierto, el simulacro nos avisa para prepararnos ya cómo podemos reaccionar. Un sismo no te avisa, un sismo simplemente llega. Correcto. Entonces hay que prepararnos, hay que participar de aquello, es importante para luego saber cómo reaccionar frente a una situación como tal. Así es. Y participar de estos simulacros sí nos serviría bastante con Exactamente. respecto a estar preparados, ¿no? Así es. Así que, hermanos, no ignoremos estas recomendaciones y participemos de simulacro el día Exactamente. viernes, ¿no? Sería bueno que todos, de alguna manera, tengamos estas alertas, ¿no? Tengamos esas alertas. Así es. Y bien, ante esta situación, vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos con respecto a esa posibilidad que tenemos, ¿no? de experimentar un sismo? Pues sencillamente no tener miedo. Hay profecía, esperanza y la promesa de Cristo. Y vamos a entender exactamente en qué consiste eso, ¿no? Vamos a ver algunos versículos, por favor. Algunos puntos, ¿no? Los eventos telúricos y cataclismos naturales no son accidentes fuera de control divino ni desorganizaciones del universo, sino acontecimientos previstos y profetizados en el plan redentor de Dios para señalar el avance del reloj profético, Así es. ¿no? La Biblia compara el incremento en frecuencia de intensidad de estos sucesos Con con los dolores dolores de parto. ¿no? de una mujer embarazada. No indican el fin en sí mismo, sino el anuncio inminente de un nacimiento que es manifestación gloriosa del reino de Dios y la venida de Cristo. Exactamente. Entonces, tenemos que entender este tipo de situaciones como lo que son. Son eventos que estaban profetizados. Exactamente. ¿Qué iba a pasar como tal? Y van a pasar. Así es. Hasta que venga Cristo, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Ahí recién, ¿no? Ya las cosas van a ser distintas. Así es. Pero hasta que no suceda eso, claro está que van a suceder fenómenos, van a pasar estos sismos, estos movimientos, ¿no? De que van a pasar porque está profetizado, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a aquello? Ya Hay que prevenir. hay que prever. Prevención. Vamos con la siguiente, por favor. Creo hay un versículo, si no me equivoco. Ahí está. Mateo 24, 7 al 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, el mismo Señor Jesucristo profetizó Claro. acerca de los terremotos, ¿no? Lucas 21:11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror en grandes señales del cielo, ¿no? O sea, esto está previsto, hermanos. No, Claro. no es algo que está al No azar. es algo nuevo, no es algo que veamos en redes. Uy, no, el audio, no, el Así terremoto, es, así wow, es. no, ya es algo que ya está profetizado desde hace mucho tiempo, hermano. Así es. Y vamos con la siguiente, por favor. Saber que estos hechos estaban profetizados debe erradicar el pánico en el creyente. El pánico nace del desconcierto. Así es. Y la paz nace del cumplimiento de De la palabra de de la Dios. palabra de Dios. Así es. Cuando suceden estas cosas,
si bien es cierto, nos podemos poner nerviosos, nos podemos poner este, ansiosos, al mismo tiempo hay que recordar que se está cumpliendo la promesa del Señor, Exactamente. ¿no? Y entonces tenemos que mantener la calma. Ojo, mantener la calma no significa no reaccionar. Exactamente, debemos de reaccionar. Digamos que antes, por ejemplo, antes había mucha educación sobre ese tema de situaciones en los colegios, ¿no? Nos enseñaban que hagamos simulacros, teníamos que salir de manera ordenada y nos enseñaban que teníamos que no teníamos que, digamos que correr, ¿no? Porque eso es precisamente lo que inicia las tragedias, las caídas, los Exactamente. accidentes, ¿no? Claro, uno ve a uno corriendo y el otro empieza a correr y el Sí. otro los ve y empieza a correr, Y el a correr, a pánico correr y empieza el caos. El pánico se Exactamente. contagia y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco quiere decir que camines Muy lento, ¿no? Debes caminar tranquilo, calmado, ligero. ligero y tratar de Claro, calmar, digamos, ¿no? Ayudar a otros, porque sí es cierto, pues no hay gente que es, digamos, más nerviosa que otros, ayudar a los que no pueden bajar y cosas como esas, ¿no? Tenemos que ser solidarios y cuidarnos entre las personas, sobre todo a tu familia, ¿no? Vamos con el siguiente punto, por favor, y ya estamos casi llegando a la parte final. ¿Tenemos ahí? Salmo 46 del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué más dice ahí, Diego? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes el corazón del mar. Ahí está, no temeremos, hermanos, Exactamente, no hay que temer. no hay que tener miedo. Ujú. Obviamente que tampoco hay que estar exageradamente sosegado, ¿no? Como el caso de Claro. los hermanos que te decía que no va a pasar nada. Claro, no hay que ser confiados. No hay que ser confiados, pero tampoco hay que tener miedo, Exactamente. ¿no? ¿Qué más dice Juan 14:27, Diego? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tengan miedo, hermanos, no tengamos miedo. Son momentos difíciles, de hecho que sí. Va a haber pánico, va a haber terror, de todas maneras, es inevitable cuando sucedan ese tipo de situaciones. Pero con la seguridad de que el Señor nos va a cuidar y que Él nos da las fuerzas para salir adelante, Así es. ¿no? Él nos da las fuerzas para salir adelante. ¿Qué más tenemos ya para finalizar? Si no me equivoco, hay una más. El propósito final de recordar estas profecías no es sembrar terror ni fatalismo, sino avivar la esperanza bienaventurada bienaventurada de la iglesia y recordar que Dios preserva el alma y la eternidad de sus hijos. Eso es lo que Así es, Juan. lo que debe pasar, ¿no? Entonces, bien, hermanos, hay dos versículos más. A ver, léelo, Diego, Bien. por favor. Lucas 21:28 nos indica, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Entonces, hermanos, mantengamos nuestra esperanza, mantengámonos firmes en el Señor, porque Él se encargará de cuidarnos de todo peligro. Exactamente. Así es. Bien, hermanos, hemos tratado de correr con la información. Es verdad que hay mucho por hablar. Exactamente, mucho por hablar, habría que extendernos más todavía. Sí. No se olviden las recomendaciones que les hemos dado ahí con respecto a organizarse en su familia, con su casa, en su hogar. Aquí en la iglesia también tenemos una comisión de seguridad. Estamos ahí, digamos que a la par, ¿no?, de las situaciones. Seguramente en estas semanas comunicaremos algo respecto a seguridad. Y todos, ¿no?, tenemos que contribuir con la seguridad Así es. en todos los lugares, ¿no? Ya para finalizar, hermanos, no sé si Diego quieres comentar algo, añadir algo. Bueno, solamente hacerles el hincapié de recordar de participar en este simulacro que va a haber el día viernes, Correcto. el 14 a las 3, ¿no? Es responsabilidad como nosotros como ciudadanos poder acudir a aquello, ¿no? Para poder prever. Recuerden que prever es amar
a tu familia, no tener la prevención de cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Entonces, ama a los tuyos, protégelos, cuídalos, arma un plan, ¿no? Porque que va a pasar en algún momento, va a suceder. La cosa es cómo nos va a agarrar. Hay que tener la prevención y hay que cuidarnos de la mejor manera, hermanos. Es lo que yo podría Así indicarles. es. O también puede ser que no suceda Claro. o tal vez no suceda mientras estemos vivos nosotros. Exacto. No sabemos nada. El mañana es incierto. Así Solamente es. podemos decir que O el puede mañana... pasar mañana Exactamente, puede pasar mañana. Solo podemos decir que lo que pase, estaremos con el Señor, Así ¿no? es. Así que todo sea conforme a su voluntad. Así es, hermanos, para terminar, los terremotos no matan gente, la informalidad y la imprudencia sí. El fenómeno telúrico es un proceso geológico natural de liberación de energía de la Tierra. La catástrofe social y la pérdida de vidas ocurren cuando ignoramos la ingeniería, construimos sin criterio técnico y descuidamos la previsión del hogar. Así es. La mochila de emergencia demuestra nuestra sabiduría en la Tierra, la fe en Cristo asegura nuestra eternidad. La prudencia no es falta de fe, sino mayordomía responsable de la vida. Preparar nuestro plan de emergencia manifiesta el cuidado del templo físico y la familia, mientras que la confianza en la palabra nos ancla en un reino inconmovible ante cualquier sacudida. Así es. Hermanos, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido provechoso el tema. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones.